Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora con Fernando López, quien es asesor en materia de regulación y estudios de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Bienvenido a las 8:45. Nuestro interés de conversar con Fernando tiene que ver con la reciente aprobación en el presupuesto de la República de un impuesto concreto a la telefonía que grava con 5 quetzales a cada línea telefónica que se encuentra activa. Debe usted recordar que en esta misma semana las 3 compañías telefónicas que operan en Guatemala han devuelto a la Superintendencia de Telecomunicaciones 6 millones de líneas. Se habla de la posibilidad de que este impuesto afecte el número de usuarios en el país y que se vea reducido el parque real de líneas telefónicas activas en Guatemala a poco más de 8.8 millones de líneas, una cifra bastante inferior a la de más de 20 millones de líneas telefónicas sobre las cuales el gobierno y la oposición, el partido líder, el Partido Patriota y el Partido Todos, pues aprobaron en el Congreso un estimado de ingresos por ese impuesto de aproximadamente 1.342, Gustavo, millones de quetzales. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Hola, Fernando, muy buenas noches. Tú tienes una visión mucho más panorámica de lo que nosotros estamos viendo desde aquí. ¿Podrías tú darnos una comparación de cómo es el clima de las telecomunicaciones en América Central con respecto a impuestos y México? Sí, mira, para empezar a analizar el tema de los impuestos en cualquier lugar del mundo, es importante darnos cuenta de la importancia que tienen las telecomunicaciones como sector estratégico y el valor no solamente económico, sino también social de este sector. De manera natural se tiende a pensar que el establecimiento de un impuesto tiene implicaciones meramente fiscales, pero nunca se analiza de forma integral cuáles son las consecuencias de este tipo de acciones en el resto de la economía y en el bienestar de las personas. Partiendo de esta perspectiva, la asociación en la que yo trabajo, que se encarga de hacer análisis científico objetivo, enfocado a cumplir los objetivos de la reducción de la brecha digital y el uso de las tecnologías de la información, ha descubierto que el establecimiento de impuestos tiene consecuencias muy graves en el tema de la penetración. Pero es que hay otros países en la región, en Iberoamérica, en donde se ha legislado de impuestos directos para la telefonía. Sí los hay. Bueno, hace algunos meses se presentó un estudio por parte de Deloitte que la asociación tuvo bien retomar y analizar. Y bueno, hace una revisión de los diferentes tipos de impuestos que se están estableciendo en la región. Aquí el tema fundamental, bueno, hay 2 formas de gravar el sector. Uno es a gravar al consumo directamente a los consumidores y otro es gravar a los operadores. Lo que te puedo decir es que un impuesto a las líneas telefónicas como tal no existe. No hay un antecedente de que se haya planteado un impuesto de estas características. Somos pioneros los guatemaltecos. Sí, son pioneros en esta área de gravar impuestos con esas características. Y bueno, la preocupación que tenemos desde la asociación son las consecuencias que puede tener este esquema en particular, pero con fundamento en el análisis que hemos hecho sobre otros esquemas. Se ha observado que cuando se establece un impuesto empieza a bajar inmediatamente la penetración en todos los casos. Y de la misma manera, cuando se deroga un impuesto, la penetración se incrementa. Es decir, la demanda de estos productos y la oferta de esos servicios son muy sensibles a las variaciones en los costos, porque el sector requiere una inversión muy alta en condiciones de recuperación que deben de cubrir periodos de tiempo largos. Y entonces el hecho de que se graben impuestos en determinado momento hace que la certeza jurídica sobre las inversiones varíe. Es un tema muy sensible.
porque tú tienes un planteamiento inicial de cómo vas a desarrollar dicho sector y en el momento en el que cambian las reglas del juego, la lógica de la inversión es contraerse y eso indudablemente impacta. Ahora, en el caso guatemalteco, que no sé si será también el caso en el resto de Centroamérica y México, es decir, la mayoría de la gente que tiene teléfonos celulares es teléfono de prepago y de bajo consumo. Es decir, la gran base, según nos explicaban hace algunos días los ejecutivos de las telefónicas, es precisamente gente que consume muy poco y que a veces mantiene recargas muy bajas solo para mantener el derecho a la línea. Es decir, ¿es esto normal en el medio, en el sistema, en el sector de telecomunicaciones? La tendencia tendría que ser a que un mayor número de personas tuvieran la posibilidad de contratar, de pagar a través de factura. Sin embargo, bueno, tenemos que Guatemala se está desarrollando apenas, está ampliando poco a poco su penetración y bueno, y muestra una evolución positiva en los últimos años que consideramos que con este impuesto se puede ver afectada. En lo que se refiere al tema de telefonía, el tema de banda ancha todavía se está construyendo. Entonces, lo delicado de la propuesta, del esquema particular que se está planteando, según lo vemos nosotros, nuestra intención es otorgar insumos para la discusión y desde nuestra perspectiva es que este impuesto, este esquema para gravar a las líneas resultaría regresivo en términos fiscales, precisamente por esta situación que tú comentas. Cuando tú estableces un impuesto mensual a la línea móvil o fija, estás generando la obligación de que se paguen, en este caso, los 5 quetzales al mes. Pero existen muchísimas líneas telefónicas que, por principio de cuentas, algunas se encuentran inactivas. Es decir, están ahí para que en el momento en el que el cliente, el consumidor, decida tener acceso a la comunicación vía telefónica, las pueda adquirir. Todas esas líneas que están inactivas están generando también costos para las empresas, por una parte. Por otra parte, está el caso de las personas que tienen una línea telefónica y que no realizan recargas de manera continua. O sea, que la tienen para comunicarse, pero reciben llamadas de forma más continua o de forma esporádica hacen esa recarga. Es decir, el impuesto que tú estás cobrando por mes a una línea telefónica puede ser mayor incluso que los ingresos que está obteniendo el operador por eso. A ver, Fernando, yo me imagino la respuesta, pero quiero plantear la pregunta de cualquier manera. ¿Cuál es entonces el marco ideal, el que causa menos daño a la industria de las telecomunicaciones, pero que le permite también a un Estado mejorar sus ingresos en términos de cómo se debería gravar entonces la industria de la telefonía? Bueno, de inicio te quiero decir que la industria ya asume ciertos gravámenes, ¿no? Desde que partimos de una concesión ya se tienen que realizar ciertos pagos y ya existe una obligación de tipo fiscal por parte de la industria. Ahora, cuando te hablo de la importancia de la penetración para el desarrollo de otros sectores y para el bienestar social, te planteo que entre mejor le vaya al sector de las telecomunicaciones, mejor le va a ir a la economía guatemalteca en general. Con el esquema fiscal que ya está siendo planteado ahorita, si tuviéramos una economía en mejores condiciones, una economía que crece, que es dinámica, que tiene nuevas propuestas, que genera más empleo, entonces de manera natural se estaría expandiendo la base gravable y tendrías mayores posibilidades de financiamiento. Vía impuesto al valor agregado y vía impuesto sobre la renta. Sí, con una base que es equitativa, porque todos van a empezar a generar ingresos y esos impuestos que tú estás mencionando, de forma natural son equitativos. También depende muchísimo de cómo los países planteen su propio esquema. Una pregunta más. Ajá. Ese análisis que tú haces respecto de cómo se afecta a la industria de la telefonía o de las telecomunicaciones cuando se les impone un gravamen directo, se podría hacer, por ejemplo, también hacia los combustibles, ¿no? En Guatemala existe un impuesto a la distribución de combustibles y hemos notado que lejos de consumirse menos, se sigue consumiendo
incluso de manera creciente el combustible a pesar de que existe el gravamen. ¿Es comparable una situación con la otra? Yo creo que no, creo que no son bienes distintos. O sea, el combustible te permite desarrollar actividades económicas, pero el tema telefonía también. También, pero el tema social de las telecomunicaciones es fundamental. O sea, la posibilidad que tú tienes para comunicarte es un derecho de forma natural, que como seres humanos tenemos. Estamos jugando con el derecho que tenemos a comunicarnos, a recibir información, a tener claridad respecto a las cosas que están pasando en nuestro país o respecto a las cosas que nos permitan enterarnos de lo que ocurre en el mundo, y lo estamos comparando con un derecho que puede resultar meramente económico. ¿Sí me explico? O sea, en la asociación hemos tratado, además de ver la parte económica, que es fundamental, hacer caer en la cuenta que los beneficios sociales, que no son cuantificables de manera tan pragmática numérica o tan cuantitativa, también están ligados a este tipo de acciones. Te voy a explicar en términos generales cómo se mide el beneficio económico en cualquier mercado. A ver. Excedente del productor más excedente del consumidor. Cualquier medida que maximice estos excedentes te va a llevar a un óptimo, y entonces tú vas a decir que a partir de eso ya estás en condiciones para poder evaluar si el sector es exitoso o no. En ese esquema tan sencillo de excedente del productor, de excedente del consumidor, que es el que rige la lógica de la competencia económica y que es el que rige la lógica de los mercados, no puedes incluir, por ejemplo, la posibilidad de que tú te enteres de lo que está pasando en el mundo, la posibilidad de que tú tengas información sobre lo que tu gobierno hace, la posibilidad de incrementar tus niveles de educación, la posibilidad de tener acceso a servicios de salud. Todas esas cosas están incluidas en un sector estratégico fundamental como es el de las telecomunicaciones, y los costos están siendo subsanados por las empresas que se encargan de promover la penetración en todos los lugares. Fernando, en términos reales, el volumen de personas que en el mercado guatemalteco consume 5, 10 quetzales al mes, ¿es significativo? Es muy significativo. Ahora, en el caso de la telefonía, por ejemplo, alguien nos decía la otra noche aquí en el canal que uno de los aspectos más caros de la industria es precisamente la inversión en tecnología que hacen para mantenerse actualizados. Sí, la tendencia mundial es un punto muy importante. O sea, se está haciendo algo que es contrario a las prácticas internacionales. O sea, mientras se está avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías, se están realizando inversiones tremendas para poder evolucionar dentro del sector. En Guatemala, cuando todavía están en proceso de ir adelante, con este impuesto se restringe esa posibilidad. Es importante dejar en claro que Guatemala había avanzado muy bien en los últimos años. Es decir, la forma en la que se estaban llevando a cabo las decisiones en materia de telecomunicaciones había generado beneficios importantes. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, destaca en su índice la importancia del sector de telecomunicaciones en el apartado de infraestructura. Ni las carreteras, ni los caminos, ningún otro tipo de infraestructura en Guatemala había generado los beneficios que el sector de las telecomunicaciones. Ahora, una consulta. Es decir, ¿es comparable, por ejemplo, pues no sé, sacando grosso modo proporciones, digamos, la relación costo-beneficio que da, por ejemplo, invertir en 1 kilómetro de carretera versus 1 kilómetro, por ejemplo, de fibra óptica o una instalación de una torre de celular? Yo creo que tendría que ser muy específica la comparación y estaría en función de los costos que genere. Yo creo que la geografía de un país como Guatemala exige costos tremendos de inversión para todos los sectores, pero los resultados del sector de telecomunicaciones han sido más eficientes que en otros sectores, como nos lo muestra el Fondo Económico. Una última pregunta. ¿Están estandarizados los cobros en Iberoamérica de
la concesión de parte del Estado de las frecuencias, de las bandas para el uso de las telecomunicaciones, y en ese marco, ¿es en Guatemala mucho más barato que en otros países? ¿Te refieres al cobro sí. de la...? No, lo que pasa es que está en función también del ingreso promedio del usuario. O sea, Guatemala tiene un nivel, ARPU, se le denomina un nivel de ARPU más bajo, lo cual tiene un impacto directo en el cálculo de tus inversiones a mediano y largo plazo. Esto hace que el Estado deba cobrar menos, el Estado guatemalteco deba cobrar menos por esas concesiones. Lo que pasa es que no cobra menos, lo que tú estás haciendo es un equilibrio entre lo que puede dar la industria y lo que el Estado puede recaudar a partir de eso. O sea, decir menos o más tendremos que plantearlo en función precisamente del ingreso del usuario, de los costos específicos en materia de infraestructura. Y de la expectativa de rentabilidad que puede tener la empresa. Así es, o de crecimiento del sector. Lo que es claro aquí es que existe un potencial impresionante para que las telecomunicaciones sigan desarrollándose. Y con la noticia que nos están dando, esto se va a limitar. O sea, Fernando, llegamos al final de esta conversación. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a la información de los deportes.